Abra su Biblia, por favor, vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios. Y creo, porque de verdad lo creo, mis hermanos, que ha sido una bendición lo que hemos visto hasta el día de hoy. Yo espero que así haya sido para usted, o así sea. Porque todo lo que hemos estudiado en el libro de Lucas, todo lo que está en esta serie en Palabras de Jesús, habla de bendiciones. Quiero poner mucho énfasis en lo siguiente. Quiero que lo considere, si es verdad o no para su vida, que es de vital importancia que usted y yo como cristianos lleguemos a conocer, a comprender, a valorar lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, que alcancemos a ver su magnitud, que analicemos de forma objetiva las palabras de Jesús y que nos preguntemos como creyentes, ¿para qué nos sirven estas palabras? ¿En qué nos benefician? ¿Realmente soy sensible a ellas? ¿Son una verdad en mi vida o solamente las escucho como ruido? ¿Puedo recibir bendición a través de estas palabras? ¿Las estoy poniendo por obra, en práctica? Esa es la idea, que tengamos esa convicción de que lo que estamos escuchando lo llevemos a nuestra vida. Y yo espero, mis hermanos, que estemos en el mismo sentir en cuanto a las palabras de nuestro Señor y Salvador. Toda la Escritura es importante, pero las palabras de nuestro Señor considero que son más importantes. Y como le comenté, vamos a hablar de bendiciones. Hablar de bendiciones es algo que a todos nos gusta. ¿A quién le gustan las bendiciones? A todos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la palabra bendición o la bendición siempre lo relacionamos con beneficio y comodidad, ¿a poco no? Siempre lo vemos así. Pero en la enseñanza anterior concluimos con un versículo que habla de bendición, de la verdadera bendición, de cómo ser bienaventurados, pero si lo recuerda, es desde una perspectiva muy diferente, desde una perspectiva a la que no estamos acostumbrados. Porque ser bienaventurados desde el estándar de Dios es muy diferente a ser bienaventurados desde el estándar de los hombres. Según el mundo, ser bienaventurado, póngame mucha atención, es alguien con suerte, con chispa, con estatus, con estrella, a alguien que le va bien, que ha logrado sus metas, que es exitoso, ¿verdad? Ese es el estándar del mundo. Pero si nosotros como cristianos también lo vemos como el estándar del mundo, quiero decirle que lo estamos viendo desde una perspectiva muy superficial, desde una perspectiva muy banal. Porque el mundo, cuando ve a una persona con recursos económicos, es decir, con lana, con salud, que es agradable, que logra sus metas, puede incluso hacerle envidia de otros, ¿verdad que sí? Usted lo ve y dice, no, esa persona le va bien, es bien agradable, todo el mundo lo estiman y lo empiezan muchos a envidiar y piensan que esa persona es bendecida, pero no es así. A grandes rasgos, la forma de pensar del mundo es totalmente contrastante a la forma de pensar que está en la Biblia, es decir, a la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando la Escritura habla de los ricos, y lo voy a recalcar, de aquellos ricos que presumen de ser bienaventurados, que no tienen necesidad de nada, la Escritura está hablando de otra cosa muy diferente a lo que nosotros hablamos como ricos. En el libro de Apocalipsis, Jesús le está reclamando al pastor de una iglesia que se consideraba a sí misma como bendecida. Esta era una iglesia, ponga atención, una iglesia autosuficiente, opulenta, rica, económicamente hablando. Era una iglesia donde todo mundo quería estar. Es decir, a esa iglesia no le faltaba nada. ¿Le gustaría estar en una iglesia así? Que no le falte nada. Que si quieren que pongan luces de neón, las pongan. Que digan, ¿quién necesita recursos y se los den? Miren, esta iglesia era un símbolo de estatus. Y esta era una iglesia que se sentía muy orgullosa. Se sentía muy bienaventurada y bendecida. Pero su autoridad, es decir, el pastor, no era diferente a la iglesia, también era opulento, se sentía muy rico, se sentía bendecido. Y Jesús le reclamó, busque por favor Apocalipsis
3:17. Fíjense lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a este pastor que se sentía muy bendecido, muy bienaventurado. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué perspectiva tan diferente la de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras tan fuertes las de Jesús. Porque es extraño que lo que el mundo en general ve como éxito, el Señor lo ve como una desgracia. Pero ¿por qué será que Jesús lo ve como una catástrofe? ¿Por qué todos aquellos que se sienten como bienaventurados y muy bendecidos, que no les falta nada, el Señor lo ve como una catástrofe? Miren, el versículo que voy a leer fue con el que terminamos la enseñanza pasada. Y es la perspectiva contraria a lo que dice el mundo. Dice que somos bienaventurados, bendecidos, si somos perseguidos. No lo busque, yo se lo leo. Está en Mateo 5:11 y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Se da cuenta? Este es un gran contraste a la perspectiva del mundo. Entonces, ¿qué? Piénselo. ¿Acaso la Escritura dice que para ser felices como cristianos, como creyentes, debemos de sufrir persecución? ¿Debemos de estar enfermos? ¿Debemos de deshacernos de todo? ¿De no tener nada? ¿De estar en la ruina económica? ¿Será acaso eso lo que está diciendo Jesús? ¿Que tenemos que estar totalmente en la lona para ser bienaventurados? ¿No? Bueno, prepare su Biblia, pero antes de explicar a fondo, vamos a poner la enseñanza en manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque siempre tú eres bueno. La obra del universo, Señor, continúa adelante porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. A veces no entendemos tu majestuosidad y nos queremos meter solos en camisa de 11 varas, como podemos decirlo vulgarmente, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, en este momento a aprender de tu palabra, a abrir nuestros oídos espirituales. Y esta enseñanza, Señor, la ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ¿a quién de ustedes le gustaría llamarse Macario? ¿No le pondría a su hijo Macario? Bueno, ¿qué creen? Que si tuviéramos ese nombre de Macarios, al menos de nombre, seríamos bienaventurados, porque la palabra Macario significa bienaventurados. Fíjense lo que significa Macarios. Indica algo grande, algo de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota mucha felicidad. Significa ser alguien muy, pero muy bendecido, digno de ser congratulado. Eso es lo que significa la palabra Macarios. Esta palabra, Macarios, es una palabra de gracia que expresa un gran en extremo regocijo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Una extrema satisfacción. Es algo especial. Es un gozo indescriptible. Pero este tipo de gozo indescriptible, como lo es la palabra Macarios, solamente es concedido a la persona que ha experimentado la salvación. Entonces yo le pregunto, ¿usted es Macario? ¿Sí? Porque eso es lo que es ser en extremo bendecido. Y la palabra Macarios es la palabra que se utiliza en las bienaventuranzas, especialmente en el Evangelio de Lucas, que es nuestro libro de estudio. También se utiliza 7 veces en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a entrar en materia y acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 17. Y es muy probable que encuentre como subtítulo lo siguiente: Jesús predica a una gran multitud. Lucas 6, 17. Quiero por favor que se introduzca en la historia, que se imagine la escena y vea a Jesús caminando. Y dice, y descendió con ellos, es decir, que estaban en un lugar alto, y se detuvo en un lugar llano, plano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.
Fíjese lo que está diciendo, poder salía de él. ¿Se acuerdan en otra enseñanza que vimos donde llega una persona y le dice, si quieres, puedes sanarme? Y el Señor dijo, sí quiero. Pero ahora llega el momento en que todos lo conocen tanto, saben quién es Él, que de Él sale poder. Ya no es necesario ni siquiera irle a preguntar. O sea, todos llegaban y lo único que hacían era tocarle. ¿Por qué? Porque ya sabían quién era. Y a veces nosotros no nos queremos ni acercar aún sabiendo quién es el Señor. Pero a partir del versículo 20 encontramos las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, Jesús las empieza a enseñar. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, Macarios, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fíjese lo que está diciendo. Bienaventurado si eres pobre, bienaventurado si tienes hambre, bienaventurado si lloras, bienaventurados cuando te aborrezcan los hombres, bienaventurado cuando te hagan de lado y te vituperen, que hablen mal de ti, bienaventurado cuando te desechen como un malo. Y dice, gózate, gózate, alégrate, porque así hacían sus padres con los profetas. Estas son palabras de Jesús y yo no creo que usted se sienta muy bienaventurado cuando está triste, ¿verdad que no? O cuando no tiene nada que comer. A ver, nuevamente, Lucas 6:20, regrese ahí conmigo. Imagine que vamos a sacar de contexto este versículo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué sucedería si sacáramos de contexto este versículo? Si de forma aislada, sin apoyarnos en la totalidad de la escritura, del consejo bíblico, lo utilizáramos. Miren, hay quienes lo han utilizado mal y han llevado a muchas personas a la ruina económica. Pues parece decir que se es absolutamente dichoso siendo pobre. Y ¿saben? Aún más que pobre. Porque la palabra pobre que se utiliza aquí significa en extremo miserable. Es decir, carente de todo, falto de absolutamente todo. En otras palabras, un mendigo. Esa es la palabra que está utilizando el Señor. Pobre, no tienes nada, no tienes absolutamente un quinto. ¿Recuerda la historia de Lázaro? Aquel mendigo que estaba echado a la puerta del hombre rico, que estaba lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿lo recuerda? Y que aún llegaban los perros y le lamían las llagas. Eso ha de haber sido una escena, pues un poco grotesca, ¿no? Un mendigo, un menesteroso sin tener literalmente, como decimos en México, dónde caerse muerto. Esto es lo que precisamente significa la palabra pobre en esta porción de la Biblia. Un total y absoluto miserable. Un hombre sin absolutamente nada. Y yo le puedo asegurar que ninguno de nosotros hemos estado en esa situación tan difícil, ¿verdad que no? Jamás hemos estado así, de no tener absolutamente nada. Pero hay veces que sí nos las vemos difíciles o que estamos en una situación difícil. Pero si parafraseáramos nuestro versículo de estudio, Lucas 6:20, y lo utilizáramos mal, pudiera escucharse así. Y alzando los ojos hacia los discípulos decían, sean profundamente bendecidos, congratúlense ustedes que son unos miserables y mendigos, menesterosos, pues al ser tan pobres, será suyo el reino de los cielos. ¿Le gusta eso? No, ¿verdad? Miren, muchos abusivos a lo largo de la historia se aprovechan de este versículo, lo sacan de contexto y hacen creer a las personas que el bienestar material es un estorbo. Eso es lo que ellos quieren hacer creer a las personas. No lo necesitas. Que es una carga pesada, pero curiosamente
este tipo de personas les quieren ayudar a quitarles esa carga. ¿Verdad que sí? Es decir, utilizan la palabra de Dios para su beneficio, la tuercen y dicen, recuerden a Lázaro, a ese mendigo que no tenía nada y que llegó al cielo. Llegó al cielo porque era muy pobre. Y también recuerden a ese rico que al morir terminó en el Hades. Entonces tú no necesitas tus recursos, tú no necesitas la riqueza para ir al cielo, porque de los pobres es el reino de los cielos. Acuérdense que cuando Abraham le dijo al rico, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro los males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Así que no te afanes del dinero, dámelo a mí. Yo conozco a personas, sé de personas manipuladas por este tipo de gente sin temor que se autodenominan pastores o líderes o lo que sea, y que en total ignorancia y suponiendo que están haciendo lo correcto, entregan parte de su patrimonio creyendo que están haciendo tesoros en el cielo. Yo conozco personas que han entregado lo que tienen confiando en que realmente lo están dando como para el Señor. Pero gracias a Dios que a lo largo de los años, a la mayoría de nosotros nos han enseñado de la forma correcta, ¿verdad? Que no es así, que no nos vamos a comer ese cuento, usted sí quiere dar su dinero. Ahora le pregunto, ¿usted diezma? Miren, que demos el diezmo, que ofrendemos, que sea una ofrenda voluntaria con sabiduría, ¿eso le agrada a Dios? Haciéndolo ¿qué? Con entendimiento, sabiendo en qué, cómo y para qué se debe de utilizar. Pero eso es algo muy diferente a que nos quieran despojar de nuestros recursos. Porque vamos a hacernos una pregunta. Si la pobreza económica nos llevara a la felicidad, se supone que todos nosotros deberíamos de deshacernos de lo que tenemos, ¿cierto? Pero ¿a quién se lo daríamos? ¿A los pobres para quitarles la felicidad? ¿O a los ricos para hacerlos más miserables? ¿Verdad que no tiene sentido? Esto suena absurdo. Entonces, ¿a qué tipo de pobreza se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Si leemos con cuidado la Escritura, si la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que Dios no está en contra del bienestar económico, así que puede respirar y no le vamos a quitar la cartera. ¿Por qué? Dios mismo es el que nos provee, Dios mismo es el que nos da lo necesario y a veces nos da recursos en exceso, un excedente para que seamos buenos administradores. Y no vamos a encontrar un solo lugar en la Biblia donde Dios nos diga, da todo en un sentido literal. No lo vamos a encontrar. Ciertamente Dios nos prueba a no poner nuestra mirada en lo material. Sí nos prueba, para que no nos equivoquemos. Pero no dice que lo material sea malo. El problema radica en el corazón de cada uno de nosotros, en el suyo y en el mío. Porque si así fuera, que los recursos nos evitaran ser felices, ¿por qué cuando el Señor se dirige a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, no le dice, deja todo y sal con una mano delante y otra detrás? No le dice eso. No le dice, debes de andar como un miserable, como un mendigo, así serás feliz. ¿No? ¿Cómo era Abraham? Muy rico. Era un hombre muy rico. ¿O por qué el pueblo que vivió en opresión 400 años en esclavitud, cuando salió de Egipto, cómo salió? El Señor les dijo, pídele a los egipcios que les den oro, que les den plata, que les den riquezas. Y el pueblo salió rico, con muchos recursos. Entonces está claro que esta bienaventuranza no se está refiriendo a un tipo de pobreza económica. Por eso es importante buscar el consejo de Dios. Y vamos a un paralelo, acompáñenme a Mateo 5:2. Ahí viene el Sermón del Monte, donde nos aclara el detalle. Inicia exactamente de la misma manera que en Lucas. Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, versículo 3. Bienaventurados los pobres. ¿Ya lo vieron? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué diferencia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Entonces en ningún momento está hablando de un beneficio económico. Esta es la clave: los pobres en espíritu, los pobres, los miserables, los que no tienen nada de qué gloriarse, a los que les falta todo espiritualmente hablando. Es decir, el reino de los cielos es para todo aquel que reconoce su necesidad verdadera, aquel que es pobre espiritualmente, aquel que dice: Señor, separado de ti verdaderamente no puedo hacer nada. Pero el reino de los cielos no es para aquel que es altanero y que dice: pues yo las puedo de todas. Para ese no es el reino de los cielos. Miren, vamos a ver un ejemplo clásico de un hombre que se creía rico en todos los aspectos. Y este ejemplo está precisamente en palabras de Jesús. Acompáñame por favor a Mateo 19:16. Este era un hombre rico, muy rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Ahí viene la adulación: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean la respuesta del joven. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta, Señor? Hasta este punto este hombre se sentía totalmente completo, rico moralmente, económicamente, y él creía que cumplía con todas las expectativas. Él consideraba que con sus actos, con su religiosidad, con lo que él decía que honraba a su padre y a su madre, era suficiente para llegar al cielo, para obtener la recompensa de la vida eterna. Incluso quería que le tocaran trompetas. Le dice al Señor: ¿qué más me falta? Heme aquí, estoy completito. Él esperaba que Jesús le dijera: vaya, de entre toda la multitud por fin he encontrado a alguien que cumple todos los requisitos. He encontrado a alguien que no le falta nada. Eso era lo que esperaba el joven escuchar de parte de Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús en su sabiduría? Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Este versículo también siempre ha sido sacado de contexto, ¿sí? Dale todo a los pobres y vente al ministerio. No es así. Jesús le está lanzando un reto muy difícil. Lo está cuestionando. Le dice: bien, has cuidado de todos los mandamientos. Qué bueno, pero también es bueno tener misericordia. El Señor lo está tanteando. Veo que tienes muchas riquezas. Vende lo que tienes y ayuda a los pobres. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué sucede aquí? Miren, el Señor lo estaba probando. Aquí se pone de manifiesto que este hombre, en su actitud egoísta, en su opulencia, en su bienestar económico, en su abundancia, estaba mostrando que lo que realmente amaba era a sus recursos y no a Dios. Su corazón estaba en los recursos. Él tenía un ídolo. O sea, él había hecho un ídolo de las riquezas. En otras palabras, de sus riquezas él había convertido un Dios falso. Y él, al haber convertido a sus riquezas en un Dios falso, se está mostrando como aquel que ha quebrantado el primer mandamiento, ese que él acababa de decir: todo eso lo he guardado. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué sucedió? Él puso delante de sí a su propio Dios. Su dinero era su Dios. Ahora, ¿han leído un versículo que, si mal no recuerdo, está en Deuteronomio? Donde dice que aquel hombre agarra un pedazo de madera, la talla y la corta, y con un pedazo de la leña hace la carne, cocina, y con otro pedazo hace un ídolo y se postra. ¿Está en Isaías? En Isaías se postra y dice: he aquí, tú eres mi Dios.
De un pedazo de madera hizo a un Dios. Así muchos de los hombres del dinero hacen un Dios. Entonces, ¿a qué estaba fallando este hombre? Al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este hombre tenía, en primer lugar, las riquezas. Eso quiere decir que el dinero no es el problema, mis hermanos. El problema es lo que tenemos en el corazón. Si usted tiene mucho dinero, dele gracias a Dios, porque de Él proviene toda buena dádiva, todo don perfecto. Disfrútelo. ¿Se lo ha dado el Señor? ¿Sí? Si el Señor se lo ha dado, mi hermano, disfrútelo. De verdad. Porque el dinero no es el problema. En 1 Timoteo 6:10, no lo busque, yo se lo leo, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 19:23, continuamos ahí en la historia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero ya sabemos a qué tipo de riqueza. Jesús no se está refiriendo rico en dinero literal, ese no era el problema, sino aquellos que se consideran ricos completamente en ellos mismos, que se consideran buenos, que no les falta nada económicamente, ni moralmente, ni espiritualmente. Aquellos que dicen: ¿qué más me falta si me va re bien? No necesito ni siquiera congregarme. O son aquellos que se autocomplacen y dicen: yo soy de lo mejor porque ayuno, porque guardo la ley. ¿Acaso me faltará algo? Pues quiero decirle de parte de Dios que si no cree que le falte nada, que está completo, que no es pobre espiritualmente porque usted es rico, pues qué actitud tan soberbia. Entonces ya nos quedó claro cuál es el tipo de pobreza a la que se refiere Jesús, ¿verdad? Mateo 5:3 dice: bienaventurados, lo voy a leer, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora yo le pregunto, mi hermano, ¿realmente usted es pobre en espíritu? ¿Está quebrado en bancarrota espiritual sin absolutamente nada de qué gloriarse? ¿Sí está así? Porque es algo en lo que nos tenemos que poner a reflexionar. ¿Depende de Dios o dependemos de Dios para todas las cosas? Porque la traducción pobre indica la situación más desesperante. Alguien que de verdad necesita absolutamente que le den hasta la más mínima migaja. Un mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, que reconoce que no tiene la menor de las esperanzas. Los pobres en espíritu, mis hermanos, los humildes de corazón, los que no confían en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Cristo como la única fuente de seguridad y de felicidad, dependientes totalmente de Jesús, que saben que separados de Él nada pueden hacer. Los pobres en espíritu son los que se someten a Cristo como un Rey soberano. Y solamente los pobres en espíritu, esos que han reconocido que en su corazón necesitan abundancia del Señor, son los que son bienaventurados. ¿Se considera bienaventurado? Acompáñenme a Lucas 6:20, por favor. Perdón. Lucas 6:21. Vamos a continuar. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En la primera parte del versículo dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Obviamente no se refiere a estar hambrientos fisiológicamente, ¿verdad? No es anhelar o querer una comida, no es satisfacer el vientre. Esta es solo una alegoría. Y vamos a encontrar el complemento en Mateo 5:6. Vaya a Mateo 5:6. Porque usted y yo, mis hermanos, debemos de estar hambrientos y sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que ciertamente ha llegado a escuchar la palabra de Dios, que se congrega, pero que paulatinamente se empieza a alejar, quiere decir o una de dos: o que ha perdido su hambre y sed de buscar al Señor, ¿sí? O que no nació de nuevo, que se está enfriando. ¿Puede ser salvo? Sí,
pero se está enfriando, algo está sucediendo. O tal vez jamás nació de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos llegan, se emocionan y después pierden esa hambre y sed de justicia. ¿De qué? ¿De Dios? Cuando usted tiene hambre, en lo natural, ¿qué busca hacer? Comer, ¿verdad? Saciarse, ir a la tienda, comprarse unas galletas o en la casa tomar algo. ¿Por qué? Porque no queremos tener esa sensación que se hace en el hueco del estómago, ¿verdad que no? Entonces ahí vamos y pescamos lo que sea. Va y compra un sneaker, o aunque sea un vaso con agua. Pero queremos cubrir esa necesidad. Pero cuando Jesús nos habla de hambre y sed de justicia, nuestro panorama se amplía y Jesús nos dice, solamente aquel que es pobre espiritual puede tener hambre y sed, pero de mí, porque es una aguda necesidad de Dios. Si usted no se siente pobre espiritualmente, no puede tener hambre y sed. ¿Sí está de acuerdo? Entonces el Señor le dice, para que tú tengas hambre y sed debes de ser pobre. Y esto es algo vital para nuestra vida cristiana. Y también nos dice, ahora que te reconoces como pobre, que no tienes nada, que eres un necesitado, puedes empezar a considerarte como bienaventurado. Porque solo los pobres en espíritu son los que van a querer buscar cubrir esa necesidad. Aquellos que vienen fielmente a buscar la palabra de Dios están tratando de cubrir esa necesidad. Aquellos que fielmente buscan estudiar en su casa la palabra de Dios están buscando cubrir esa necesidad. Pero si usted no tiene ese anhelo, ¿qué está sucediendo? ¿Está satisfecho con su vida? ¿Siente que con eso es más que suficiente? Buscar al Señor es porque tenemos hambre y sed de justicia, de amor, de esperanza. Y este versículo es muy importante porque es un requisito fundamental para todos aquellos que queremos seguir en el camino del Señor. Ahora quiero hacer énfasis en que su condición, mi hermano, en que mi condición espiritual va a depender en gran medida de qué tan hambriento esté usted hoy. Es decir, de cuánto es su anhelo de encontrarse con el Señor. ¿En cuánto valora usted el tiempo que le dedica al Señor? ¿Es algo importante para su vida estar involucrado con Él? Nuestra comunión con Cristo es algo que no debemos de hacer de lado. Porque en el momento en que usted lo haga de lado, va a empezar a llenarse de otras cosas. Solo aquellos que se reconocen humildes son los que tienen hambre y sed, pero Jesús les dice, bienaventurados. Así que si usted, mi hermano, tiene hambre y sed del Señor, considérese bienaventurado. Porque dice Jesús, yo mismo te voy a proveer de todo lo necesario, de todo lo que necesitas para llegar a la vida eterna, porque yo soy la fuente inagotable de vida. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, en la segunda parte del versículo de Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay muchos motivos para llorar. ¿Quién ha llorado? Todos, ¿verdad? Podemos llorar por temor, por enojo, por frustración, por coraje, por dolor, por pérdida material, por cualquier cosa podemos llorar. Pero dice la palabra de Dios que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El motivo del lloro, mis hermanos, es un motivo espiritual y moral. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Si usted llora porque reconoce que es pecador, si usted llora porque reconoce que ha ofendido al Señor, porque ha hecho muchas cosas que le desagradan a Él, este lloro debe ser profundo porque debe ser doloroso. Este lloro nos lleva a sentirnos descubiertos delante de Él porque sabemos que hemos desobedecido. Si usted no ha llorado por lo que ha hecho, si usted dice, bueno, lo que hice no es tan malo, quiero decirle que según las palabras del Señor no es bienaventurado.
porque no está consciente de su falta. Si usted ha llorado, si verdaderamente se ha sentido profundamente arrepentido por haberle fallado a Dios y le ha pedido perdón, entonces ahí sí siéntase bienaventurado, porque yo le puedo decir con toda confianza, si ha hecho esto, sucede algo que es muy especial cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Cuando usted se pone a cuentas con Dios, de una manera milagrosa se siente en paz, se siente restaurado, siente el consuelo de parte de Dios, porque Dios no rechaza al que tiene el corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51:17, perdón, al contrito de corazón y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha recibido consolación de parte del Señor? ¿Ha recibido perdón y salvación? Eso quiere decir que vamos por buen camino. Sigamos con las palabras de Jesús, mis hermanos, pero lo voy a cambiar de forma deliberada, en el orden que viene, pero no en su significado. Busque Lucas 6:24, por favor. En Lucas 6:24, 25 y 26 hay una palabra que está repetida 3 veces. Es la palabra ay. Y este ay es como cuando te machucas un dedo con la puerta. ¿O quién se ha pateado el dedo chiquito con la orilla de la cama? Ese sí es un ay, ¿verdad? Pues aquí viene esta palabra ay. Una palabra de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de infortunio. Lea conmigo Lucas 6:24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Qué está sucediendo? Miren, Jesús está enfocando en todos aquellos que centran su vida, su propósito, su felicidad en la búsqueda de riqueza, donde la única meta son las cosas materiales. Hay de esos que se sienten que no les falta nada, dice el Señor. Hay de ti si te consideras autosuficientes. Pobres de ellos que son tan autosuficientes porque han perdido toda esperanza y sus recursos son lo único que les queda, es su único consuelo. Llegará el día en que llorarán porque las riquezas que tienes les serán inútiles. Miren, mis hermanos, muchas de las veces a nosotros nos pueden llegar a ofrecer un muy buen negocio, pero ese negocio nos puede llevar a alejarnos del Señor. Muchas de las veces nos pueden ofrecer un excelente trabajo, pero ¿qué sucede? A lo mejor es el trabajo de tu vida, lo que tú estás esperando, lo que tú anhelas, pero eso te lleva a separarte de la comunión con Dios. Dejas de venir a la congregación. Sí, tienes mucho trabajo, tienes muchos recursos, pero ya no vienes a la congregación, ya no sirves al Señor, te empiezas a alejar. Entonces, ¿de qué te sirvió? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? A eso es a lo que se refiere. Ay de vosotros si lo único que estás buscando es la riqueza material. Ay de vosotros porque es el único consuelo que te va a quedar. Versículo 26. Aquí hay otro ay. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Qué nos advirtió? En esta expresión hay de aquel que se diga creyente o que se profese ministro de Dios y que el mundo incrédulo hable bien de él, que el mundo incrédulo le dé reconocimiento como algunos que tienen por ahí sus Grammys. Si el mundo los acepta, es claro que no es un creyente verdadero. Hay de nosotros si nos involucramos con el mundo, si nos codeamos con el mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios no encaja con el mensaje del mundo. Entonces hay de aquellos que, considerándose creyentes, están totalmente involucrados del mundo e incluso son alabados. Eso es lo que está diciendo. Ay de ustedes. Estas son unas palabras fuertes, palabras confrontantes, pero muy útiles. ¿Por qué? Porque nos aclaran el camino, nos enfocan.
Con esto termino. Vayamos a la siguiente bienaventuranza y nos vamos sobre el final. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿A quién le gusta que lo aborrezcan? Bienaventurados seréis cuando os aparten de sí y os vituperen. Bienaventurados seréis cuando desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Qué extraño. Eso a nadie nos agrada, que nos hagan de lado, que nos digan de cosas o que nos rechacen. Pero en el versículo 23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mis hermanos, el concepto de ser profundamente dichosos, el concepto de ser macarios, profundamente bendecidos, en el momento en el que somos apartados y rechazados, hechos a un lado por la sociedad a causa de nuestra fe, no es un concepto fácil de vivir. ¿Verdad que no? No nos agrada. No nos agrada que nos minimicen. Como idea lo entendemos, ¿verdad que sí? Como idea, como concepto, suena bien. Y decimos: sí, Señor, te seguiré a pesar de las circunstancias. Yo sé, Señor, que me van a rechazar por decirme cristiano, pero la mayoría de las veces es algo que pensamos solamente aquí en la iglesia, o en la soledad de su casa, en la tranquilidad de su casa. Sí, Señor, es que no me quieren, yo voy a soportar todo. Parece que lo procesamos bien, pero aplicarlo de verdad, recibir el agravio en nuestra vida cotidiana, palpar y sentir el rechazo de todos los demás que nos rodean por defender los principios fundamentales de la fe, no es tan fácil. Y ahí es donde verdaderamente nos tenemos que preguntar si verdaderamente somos lo que decimos ser. Porque no es algo que en lo natural queramos hacer, o que queramos que nos hagan, que nos rechacen. La sociedad está marcando pautas, sobre todo ahora, que nos están diciendo cómo se supone debemos de comportarnos y de cómo debemos de vivir en esta sociedad incluyente, ¿verdad? Más que nunca las políticas del Estado están inclinadas con el principio de incluir a todos, y todo bajo el concepto o el principio de igualdad. Todos somos iguales, no importa el color, no importa la raza, no importa el credo, no importan sus preferencias o aberraciones morales, no importa nada de eso, tienes que incluirlos. El sistema del mundo nos está orillando a ser muy tolerantes en todos los sentidos en la relación que nosotros debemos de tener con el pecado. Quiere que seamos parte de ellos, que lo aceptemos como normal. Y aquí es donde radica el problema. Si usted o yo no tenemos convicciones verdaderas, tal vez podremos camuflajearnos, pero por un tiempo. Muy en el fondo sentirnos que somos cristianos, pero además de nosotros y de los hermanos en la congregación, nadie más en el mundo lo sabe. Incluso podemos pasar años mezclados con los del mundo, tolerando el pecado, sabiendo que eso le desagrada a Dios, pero quedándonos callados. Y estar de ese lado tibio de comodidad, e incluso decir: gracias, Señor, porque no se han enterado que soy cristiano, es algo común. Nos camuflajeamos, que no se enteren. Sé que eso está mal, pero pues ahí los juzgará Dios. Esto es muy común, mis hermanos. Cualquiera que esté en esta situación puede vivir tranquilamente, no va a tener problemas con nadie, todos lo van a aceptar, pero ¿sabe? Dice el Señor que no es bienaventurado. Puede ser muy tolerante, pero dice el Señor: no eres bienaventurado. Podemos acomodarnos a un estilo de vida de ser creyentes nominales, eso es muy sencillo. Podemos tolerar todo para evitar la vergüenza, podemos tolerar todo para evitar la confrontación o el rechazo, pero vivir así a sabiendas que eso le desagrada a Dios es muy peligroso. Porque ¿cómo es que podemos ser rechazados? Es más, ¿cómo es que debemos de ser rechazados? ¿Cómo es que nos van a hacer de lado?
¿Cómo es que nos van a levantar falsos? ¿Cómo es que van a hablar mal de nosotros? ¿Cómo es que van a manipular las cosas? ¿Cómo es que seremos bienaventurados a causa del nombre de Cristo? ¿Sabe? Muy sencillo. Muéstrese. Mostrémonos al mundo como verdaderos cristianos. En ese momento, cuando nos mostremos como verdaderos cristianos, los reflectores de la crítica de todos los demás van a apuntar hacia cada uno de nosotros. Entonces van a decir, ¿qué te traes? ¿Por qué dices eso? Y créanme, vamos a ser criticados. Nos van a desechar, nos van a hacer de lado. En el Antiguo Testamento, los profetas de Dios, de manera sistemática, los maltrataban, los humillaban, los rechazaban, incluso los querían matar. ¿Cuál era la razón? Bueno, los profetas les mostraban al pueblo su pecado y les decían, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo y vuélvanse a Dios. Si usted quiere ser bienaventurado, haga lo mismo. Muéstrese al mundo como un cristiano que no roba. Muéstrese al mundo como un cristiano que no miente. Muéstrese al mundo como un cristiano que no adultera. Muéstrese al mundo como un cristiano que no fornica, que no chismea, que no acepta desviaciones sexuales, que no admite mochadas, que es íntegro en todos los caminos. Demuestre sus convicciones. Porque si sus convicciones, mi hermano, están fundadas en la Escritura, si usted sabe realmente en lo que cree y por qué lo cree, en ese momento el mundo lo va a odiar. En automático. Miren cómo odia el mundo. José el soñador lo detestaban sus hermanos. No lo querían. ¿Pero por qué no lo querían? ¿Porque le habían regalado una túnica de colores? ¿Habrá sido por eso? No, mis hermanos, ese no era el problema. ¿Sí? Ese no era el problema. ¿Saben cuál era el problema? Porque él le comunicaba a su padre el mal actuar de sus hermanos. Y cuando usted le comunique a alguien el mal actuar de sus hermanos, va a tener problemas. Lo van a ver como un chismoso. Así lo van a ver. Pero no es así. Es algo que el Señor permite para bendición. ¿Qué quería el papá de José? Cuidar a sus hijos también. Pero ellos lo odiaban. Muéstrese como un verdadero cristiano y lo van a odiar. Porque en automático va a estar en contra de la corriente. Todos sus conocidos, cuando usted le diga, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Es que el homosexualismo no está bien. En ese momento vas a decir, es que no eres incluyente. Pero es que la palabra de Dios dice que no está bien. Y de forma despectiva te van a decir, ay, ahí va el cristiano, el que se cree mucho, ahí va el aleluya. ¿Qué se cree? Si es igual que nosotros. Mire, mi hermano, no haga caso si el mundo lo rechaza por hacer lo bueno. No haga caso. ¿Por qué? Porque será bienaventurado. Dios le dirá, hijo mío, eres bienaventurado. Eres bienaventurado cuando los hombres te aborrezcan por ser íntegro. Eres bienaventurado cuando se aparten de ti porque me obedeces. Eres bienaventurado cuando hablen mal de ti por la fe que ahora profesas. Eres bienaventurado cuando te rechacen por causa del Hijo del Hombre. Llegará el día en que el Señor nos dirá, cristianos, mis seguidores, gozaos en ese día y alegraos porque han dado testimonio de mí en la tierra. He aquí, vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quieres ser bienaventurado? Pues vivamos una vida cristiana, mis hermanos. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón porque, como siempre, tú nos estás hablando fuertemente a nuestro corazón. Confundimos lo que tú nos has dado por misericordia, esas bendiciones económicas, con un derecho que hemos ganado por nosotros mismos. Creemos que somos tan exitosos que podemos hacer las cosas que queramos, Señor, y no te consideramos a ti en nuestros caminos. Perdónanos, Señor, si no nos hemos sentido pobres espirituales, si no nos hemos sentido tan pobres espiritualmente para estirar las manos hacia ti y saber que dependemos de ti cada día y en cada momento, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos anhelado cada día más de ti, Señor, si ya no tenemos hambre y sed de justicia,
porque nos estamos llenando de los placeres del mundo, porque estamos viviendo en comodidad, en tranquilidad, porque sentimos que somos lo suficientemente buenos y ya no necesitamos dar más pasos, Señor. Ya no necesitamos santificarnos cada día más. Perdónanos, Señor. Y más aún, Señor, perdónanos si hemos vivido una vida tibia, camuflajeado, Señor, y que no queremos que nadie se entere de que somos hijos tuyos, de que somos cristianos, y nos comportamos, Señor, como personas de doble ánimo. Toleramos el pecado, toleramos las situaciones, hacemos como que no pasa nada, Señor. Como vulgarmente decimos, nos hacemos de la vista gorda. Perdónanos, Señor, por actuar de esa forma. Perdónanos, Señor, porque tú nos estás pidiendo que seamos valientes y que expresemos, Señor, lo que somos. Cristianos que tienen temor de ti, que creemos en tus verdades, en tu palabra, y que lo más importante, Señor, es que al obedecerla estaremos dándote a ti la gloria y la honra, Señor, porque a eso hemos venido, a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y si hacemos lo que tú nos pides, Señor, simplemente seremos siervos inútiles porque estamos haciendo lo que tú nos has pedido. Pero tú nos dirás bienaventurados, bienaventurados porque han sido vituperados, porque han sido rechazados por causa de mi nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que si el mundo nos rechaza, no hay ningún problema. El galardón está contigo. Comportémonos como esos fieles creyentes, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Y te pido por mis hermanos, Señor, bendícelos. Nos dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.